Hola amigos, bienvenidos al 12º episodio de esta serie sobre el desarrollo de un juego de rol 2D en Java. Tras todo el trabajo que tuvimos en el último episodio para llegar a este estado del juego, en este episodio nos vamos a tomar un pequeño descanso de la creación de tanto código y vamos a estudiar un poco lo que tenemos hasta el momento para entender mejor cómo podemos mejorar o por qué tenemos el rendimiento que tenemos. Como veis, me estoy moviendo con la WASD y estamos dibujando asfalto únicamente en un tamaño igual al que tiene nuestra pantalla. Si nos salimos, como veis, el fondo es negro. Esto se debe a que estamos llamando el método limpiar de la clase pantalla, el cual, si recordáis, se dedicaba a dibujar de negro cada vez que se ejecutaba un frame por segundo para luego repintar por encima. Puesto que lo único que estamos repintando es este trozo de asfalto, el resto está siempre negro. Pero lo más interesante es el rendimiento que alcanza nuestro juego ahora mismo. Si os fijáis, estamos establemente en 60 actualizaciones por segundo y nuestro juego funciona más o menos a unos 300 frames por segundo, es decir, la pantalla se redibuja 300 veces por segundo. Esto os estaréis preguntando si es bueno o malo. Ya acordamos que lo ideal sería funcionar a unos 60 frames por segundo y con eso probablemente tendríamos de sobra. Y más adelante incluso puede ser que con 30 actualizaciones por segundo y 30 frames por segundo nuestro juego pueda funcionar suficientemente bien. Pero lo que os iba a enseñar es que podemos aumentar el rendimiento de forma artificial. Por ejemplo, si reducimos la resolución hasta, por ejemplo, 400 x 300, aproximadamente la mitad, y ejecutamos, como veréis, la pantalla es mucho más pequeña, pero los frames por segundo son también mucho más altos, oscilando entre 700 y 1000. Más o menos. Como veis, va bastante inestable, pero aún así sigue estando muy por encima de nuestro objetivo de 60. Bien, en este caso esto es mucho más rápido porque en vez de dibujar 800 x 600 píxeles solo dibujamos 400 x 300, lo cual es muchísimos miles de píxeles menos por segundo. Bueno, por 60 veces por segundo calculados, porque ya veis, dibujados llegamos hasta 1000. Entonces, evidentemente podemos bajar incluso más aún la resolución, de nuevo a la mitad, y si ejecutamos de nuevo, lo que pasará es que no vamos a poder ver nada, porque nuestra ventana se corta. Así que, para averiguar a cuántos frames por segundo está funcionando nuestro juego, en ese tamaño tan pequeño, nos vamos simplemente aquí, en el método, mejor dicho en el if, en el que actualizamos el contador, y le pediremos que nos escriba en la consola a qué ritmo va. Y aquí imprimimos simplemente FPS. Guardamos, ejecutamos, y ahora veréis que abajo empiezan a aparecer los frames en la consola. Como veis, estamos en cantidades altísimas, llegamos hasta 3000 frames por segundo, es decir, la pantalla se redibuja 3000 veces por segundo. Es una velocidad muy alta y sobrada para lo que estamos haciendo y para lo que vamos a necesitar. Bien. Entonces, como veis, cuanto más grande sea nuestra pantalla, más lento funcionará el juego. Y nos interesa que tenga cierta agilidad. Entonces, lo que probablemente acabaremos haciendo es dejar una resolución similar a 400 x 300, aunque puede que lo hagamos en pantalla ancha, ya que esto es más estilo pantalla cuadrada. Y el juego podría funcionar a 1000 frames por segundo. Pero os parecerá que esta pantalla es muy pequeña. Eso ya lo remediaremos más adelante, porque lo que haremos es escalar el juego. Por ejemplo, aplicaremos un factor de escalado de 3, con lo cual el ancho se convertirá en 1200 y el alto en 900. Pero, si ahora por ejemplo estamos dibujando aproximadamente unos 15 o no sé cuántos sprites en la pantalla, no me he puesto a contarlos, pero son los que veis, entonces cuando escalemos por 3, por ejemplo, esta ventana tendrá a lo mejor hasta aquí un tamaño, como os he dicho, 1200 x 900, pero la velocidad a la que va a funcionar será similar, algo más baja a esta, aun con un tamaño más grande, y esto se debe a que estamos dibujando muchos menos sprites en la pantalla, y por lo tanto cada sprite será más grande, con lo cual el juego se verá más grande y será más cómodo de jugar, porque si alguien con un monitor muy grande intenta jugar, los sprites podrían ser demasiado pequeños en ciertas resoluciones. Bien, ¿qué más cosas podemos intentar? Por ejemplo,
Bueno, voy a devolver esto a su resolución original. Vosotros podéis usar la que queráis. Si en vuestro ordenador esto funciona muy lento, podéis subirla. Bien. Una cosa con la que podemos jugar, aunque solo es una prueba, os recomiendo que no lo hagáis, es cambiar los APS objetivo, es decir, actualizar más veces por segundo, lo cual ahora mismo provocará que el juego funcione más rápido, por ejemplo, cuando nos movamos. Así que vamos a fijarlo, por ejemplo, en 120 para hacer una prueba. Ups. Y como veis, ahora la pantalla se mueve mucho más rápido y los frames no se resienten demasiado. Pero podríamos probar incluso velocidades más altas. Sin embargo, antes, como veis, esto es un byte, que admite como máximo un valor de 127. Para poder subir más, deberíamos cambiarlo por un int. Y ahora sí, vamos a fijar, por ejemplo, una velocidad de 1000 actualizaciones por segundo. A ver qué pasa. Como veis, los frames están aproximadamente estables, pero ahora nos movemos a una velocidad que es demencial, lo que haría que el juego fuera injugable. Pero como veis, nuestro juego no tiene ningún problema para funcionar casi más de 15 veces más rápido y seguir dibujando a la misma velocidad todo, lo cual es excelente. Pero voy a devolverlo a 60 y vamos a dejar esto como byte otra vez, mientras no haga falta usar un valor más grande de 60, bueno, de 127 técnicamente. Bien, entonces, más cosas que os voy a explicar. Ahora mismo solo estamos ejecutando dos acciones importantes en el bucle principal: actualizar para calcular el estado y mostrar para enseñar en pantalla lo que está sucediendo. En muchos otros libros o tutoriales o instrucciones se recomienda colocar un tercer método que se llama dormir, que consiste en hacer que el thread que ejecute los gráficos se tome unos cuantos milisegundos de descanso por cada ciclo. Y esto significa que supuestamente este thread así le da la oportunidad a otros threads de ejecutarse, no consume el 100% de los requisitos de nuestro ordenador, pero esto no es cierto. ¿Por qué? Os lo voy a enseñar. Supuestamente, como nosotros no estamos durmiendo en este thread y estamos dibujando a la máxima velocidad posible, eso quiere decir que mi ordenador debería estar funcionando al 100%. Voy a pulsar control al suprimir y nos vamos a ir a esta pantalla, a la de rendimiento. Y como veréis, mi procesador apenas está funcionando al 35%, pero según lo que dicen muchas personas debería estar funcionando al 100%. Bien, ya veis que esto no es cierto, porque resulta que Java tiene dedicada una cantidad limitada de memoria y de recursos, con lo cual es imposible o prácticamente imposible que Java de esta manera, o al menos con el código que nosotros hemos creado, pueda ocupar el 100% de nuestro ordenador. Puede que esto suceda en un ordenador más antiguo que tenga problemas, y aún así es probable que antes de llegar al 100% de uso del ordenador lo que pase es que el juego caiga en frames pero no ocupe todos los recursos. Bien. De la misma manera, también notaréis que más adelante podemos limitar la cantidad de veces que se dibuja por segundo. Al igual que hemos limitado a actualizar, simplemente podríamos coger este método, cortarlo y ubicarlo aquí dentro. Y si ahora ejecutamos, veréis que el juego funciona establemente a 60 actualizaciones por segundo y 60 redibujos por segundo, lo cual limitaría la velocidad a la que se redibuja, por lo tanto se consumiría mucho menos recursos de nuestro ordenador. Os lo voy a enseñar de nuevo. Como veis, no hay casi ninguna diferencia apreciable, ya que mi ordenador siempre va entre el 30 y el 38% más o menos de CPU, aunque antes estaba más alto en valores como 36 o 37, o sea que apenas hemos perdido unos pocos puntos de esto, porque lo que más ocupa es la máquina virtual de Java. Luego internamente la forma en que esté consumiendo los recursos ya depende del código en sí, o de si usamos algún tipo de aceleración gráfica o alguna otra cosa, pero en el juego que estamos haciendo esto no tiene ninguna importancia. Bien. Pero el monitor de recursos de mi ordenador tampoco es la forma más elegante de hacer esto. Por cierto, esto solo era una demostración. Vamos a dejar esto fuera por ahora, ya que nos ayuda a medir si estamos mejorando o empeorando la situación, ya que cuando veamos una bajada drástica de los frames por segundo, podremos identificar algún problema.
Lo que os voy a enseñar ahora muy rápidamente es a exportar este proyecto, ya que hasta ahora nos hemos dedicado a ejecutar esto en Eclipse, pero ¿y si nos interesara pasárselo a un amigo o ejecutarlo en el escritorio? Entonces lo que tenemos que hacer es darle a File, Export, y elegimos dentro de la carpeta Java Runnable Jar File, que es archivo jar ejecutable. Le damos a Next, siguiente, elegimos una configuración. Tenemos que elegir el nombre del proyecto y el nombre de la clase main que ejecute nuestro juego. Y en Export Destination elegimos una carpeta. Yo ya he elegido el escritorio y le he puesto un nombre, que va a ser juego.jar. Finish. Nos dará algunos avisos de algunos pequeños fallos que tenemos en nuestro código, pero no es nada importante, no le prestéis atención, aquí están listados por si los queréis ver. Pero normalmente se refiere a cosas que hemos declarado y no estamos usando. Pero no os preocupéis por eso. Bien, podemos cerrar al fin Eclipse. Y como veis ahora en el escritorio tenemos este jar. Este es un archivo ejecutable. Solo con hacer doble clic veréis que se ejecuta. Si estáis en Linux, en ciertas distribuciones podría ser necesario que lo ejecutéis desde la consola. O clicando con el botón derecho en propiedades puede que tengáis que configurarlo para que se ejecute como administrador, ya que si no, no podréis. O como archivo ejecutable. Bien, entonces, como veis, a mí me funciona aproximadamente igual de rápido que cuando ejecuto desde Eclipse, pero a vosotros puede que os suceda un fallo extraño, y es que se ejecute a la mitad de velocidad que en Eclipse, y probablemente os estaréis preguntando por qué sucede eso. La razón es sencilla. Mi ordenador, os lo voy a enseñar ahora mismo, como podéis ver aquí, es un i3 y es un sistema operativo de 64 bits, lo que quiere decir que Eclipse está usando una máquina virtual de Java de 64 bits porque yo ya me bajé la versión correspondiente cuando me descargué Eclipse, pero puede ser que vuestra versión de Java, la máquina virtual de Java del escritorio, sea la de 32 bits, lo cual significa que básicamente el juego funcionará el doble de rápido en Eclipse que en el escritorio. Así que lo único que deberéis hacer es instalar la máquina virtual de Java de 64 bits en vuestro escritorio para obtener la misma velocidad. Y otra cosa, ya que estamos aquí, veréis las especificaciones de mi ordenador. i3 con 2 núcleos, mejor dicho con 2 procesadores, con 8 GB de RAM. Bien, si vosotros tenéis un ordenador más potente, entonces vuestro juego debería ejecutarse a más frames por segundo incluso que el mío, lo cual es ideal. Pero nuestro objetivo, recordad, es que el juego pueda ejecutarse en ordenadores incluso más antiguos. Y ahora os voy a enseñar una forma de monitorizar nuestra aplicación, ya que el monitor de recursos que os enseño con control al suprimir no es ideal y solo nos muestra pocos detalles. Vamos a usar este programa, Java Mission Control. Viene instalado con el kit de desarrollo de Java por defecto. Lo único que he hecho es sacar un acceso directo al escritorio. Y ahora tenemos que esperar a que se inicie. Ya os adelanto que es un poco lento haciéndolo, pero luego, una vez iniciado, veréis que es un programa sumamente útil. Bueno, como veis aquí nos sale una pestaña de bienvenida que podemos cerrar sin problema. Y ahora veréis que nos interesa monitorizar una aplicación de Java. Y lo que vamos a hacer es iniciar nuestro juego. Así que le damos doble clic y lo dejamos ejecutándose. Y ahora volvemos aquí y como veréis ha aparecido esta entrada, lo cual nos muestra una aplicación que estamos ejecutando. Podéis darle a doble clic y elegir por ejemplo el servidor de MBean y esperad a que cargue esto. Y como veis, aquí está el monitor de Java Mission Control. Os voy a explicar brevemente algunas de las cosas más útiles que podéis ver por aquí. En primer lugar, veréis este gráfico en el cual pone procesador. Aquí veréis que en azul oscuro se muestra el uso de la CPU del ordenador, mientras que en azul más clarito, o casi violeta, se muestra cuánto procesador está usando la máquina virtual de Java. Como veis, está bastante por debajo de lo que está usando nuestro procesador en general, más o menos a la mitad de capacidad. Y aquí abajo podéis ver cuánta memoria física se está utilizando, comparado con cuánto está utilizando el montón de Java. Es decir, el montón es el lugar, por así decirlo, donde se crean los objetos que ejecutamos en Java. En Server Information podréis ver
datos sobre el equipo en el que se está ejecutando el monitor, como por ejemplo la arquitectura de nuestro procesador, el sistema operativo, la memoria RAM disponible, el identificador del proceso que está ejecutando la máquina virtual de Java, el tamaño actual de memoria que están consumiendo los objetos, cuánto hay dedicado, que en este caso es 123 MB para esta aplicación, y también otra pestaña muy interesante es esta Runtime, que es sobre la ejecución de Java. Podréis ver en esta pestaña cuántos threads hay activos. Como sabéis, nosotros solo tenemos dos que sepamos, el main y el de gráficos que creamos, pero hay otros 15 threads de los cuales no sabemos nada, y son 3 necesarios para la ejecución de los programas de Java, pero se ejecutan en segundo plano. En este número se muestra cuántas clases hay cargadas en este momento, 2200. Como veis, son un poco más de las que nosotros sospechamos. Y aquí se muestra cuánto tiempo lleva la aplicación ejecutándose, pero lo realmente interesante es aquí abajo, donde podemos ver distintas estadísticas. Por ejemplo, en memoria podemos ver datos sobre la memoria RAM que se está utilizando. En Garbage Collection, sin embargo, viene la parte más interesante. Como sabéis, o a lo mejor no, y por eso os lo explicaré, esto es una de las partes más polémicas de Java. En otros lenguajes de programación, cuando se crea un objeto nuevo, se le debe dar un espacio en la memoria para que lo ocupe, y cuando este objeto ya no sirve, debemos destruirlo y liberar el espacio de la memoria. En Java esto no es necesario, ya que existe el Garbage Collector, recogedor de basura, que funciona de forma automática. Va estudiando nuestro código en tiempo real, y cuando considera que un objeto ha dejado de servir para la ejecución del juego, lo destruye y recupera la memoria. Por eso, Java es tan sencillo de usar y nos ayuda tanto, no nos tenemos que preocupar de estos aspectos técnicos. Una de las críticas, sin embargo, que recibe este sistema es que cuando pasa el recolector de basura, muchas personas afirman que sucede un cuelgue instantáneo en Java, que es la cantidad de procesamiento que necesita la máquina virtual para limpiar todos los objetos innecesarios, lo cual hace que nuestra aplicación se cuelgue brevemente durante un pequeño periodo de tiempo. Y si hiciéramos un juego, como dicen muchas personas, podríamos provocar cuelgues de forma periódica, ya que cada vez que el juego tenga que limpiar el espacio de la memoria con el recogedor de basura, puede que sufra un pequeño cuelgue. Pero aquí veréis que esto no es muy cierto. Puede que lo que os acabo de contar fuera cierto hace 15 años, pero ahora mismo Java es muy eficiente, mucho más de lo que algunos creen. Fijaros, por ejemplo, tiempo total de recolección, 18 milisegundos. Es el tiempo que se ha estado coleccionando la basura en total. ¿De cuánto? Como veis, de casi 4 minutos. Lo cual significa que apenas es ni siquiera un 1% del tiempo que ha estado el juego en ejecución. Es un instante de tiempo imperceptible. Y recordad, esto es un valor total, mientras que este es el valor de medio, digamos, de cada vez que es necesario recoger la basura. En apenas 3 milisegundos Java limpia la memoria y la deja otra vez lista para usar. También podemos ver los diferentes espacios de memoria dedicados a diferentes aspectos en la máquina virtual de Java. A esto no le vamos a prestar mucha atención, ya que tampoco es demasiado importante. Y por último, en Threads podéis ver todos los hilos que se están ejecutando en este momento. Entre ellos podéis ver el de gráficos, que es el que creamos nosotros y le pedimos que se ejecutara, y también muchos más threads, los cuales son necesarios para que funcione la máquina de Java. Y con esta herramienta, como os acabo de decir, podréis monitorizar vuestra aplicación para averiguar si está funcionando de forma eficiente, si consumirá demasiados recursos, si habéis mejorado, empeorado, y para hacer muchas clases de diagnósticos. Recordadlo, tiene que estar en el paquete de desarrollo de Java, debería venir por defecto en la instalación. Y con esto, amigos, vamos a acabar el vídeo de hoy, ya que nos hemos tomado un buen descanso. En el siguiente vídeo tendremos una pequeña edición especial en la cual os enseñaré a buscar fallos en el código y eliminarlos antes de seguir mucho más adelante. Si os ha gustado, dadle a me gusta, y si os parece interesante la serie, suscribiros para enteraros rápidamente cuando aparece un nuevo vídeo. Hasta luego.